Es mi hermano de la vida, luchador de la democracia, de las libertades, y asumimos ese reto cada uno con la bandera del Ecuador, y así que siempre es un gusto tener a mi amigo, hermano de la vida, Esteban Bernal. Esta mañana aquí estuvo Julio José Prado, Ramiro dijo que es sesión de gabinete tenemos aquí. Y ahorita lo tenemos a Esteban Bernal. Ayer tuvimos al de Agricultura. Sí, y se barajó en la tarde, luego que me lo ha pedido varias veces mi buen amigo el canciller, al ministro de Ambiente, que hoy día que anda Oiga, ese es otro que se formó aquí también, ¿no? Claro, sí. Oiga, la verdad es que aquí vamos a cobrar. Sí, una escuela. Alguna forma de ganar billete aquí, sí. Ministro Bernal, qué gusto, Esteban Bernal. Hola Eduardo, Enrique, Ramiro, gracias por la invitación. Para mí realmente estar aquí en I99 es extremadamente gratificante, no solo por cafecito, sino por la buena compañía. Muchas gracias. Cuando esté en socioempleo ya sabe dónde puede ir. Ya sabe que aquí lo espera. De aquí nos vamos a la presidencia de una sola. A ver, Esteban, todos sabemos que aparte de ministro, tú eres probablemente, creo, el hombre que más sabes de las estructuras. Vas a ser director del partido, el partido sale siendo de movimiento a partido, eso te implica muchas cosas, pero no vamos a hablar de la estructura, vamos a hablar de la política. ¿Cómo ves el momento político coyuntural de la República? Bueno, yo creo que el Ecuador vive un momento constitucional. En un medio de comunicación previo, un distinguido periodista decía, vive un momento no normal. Me dije, no. A ver, vamos haciendo una valoración irrestricta en términos constitucionales y legales. Lo que vive el país es una consecuencia de uno de los actos más patrióticos y cívicos que pudo haber tomado. De renunciamiento. Sí, señor. En donde, además de esa actitud patriótica, le permitió disolver una asamblea imberbe, inescrupulosa, con el aplauso del vaga. Más del 78% de los ecuatorianos terminaron aplaudiendo la decisión del presidente de la República de disolver aquella asamblea que tenía en sus filas a un grupo de personas, mujeres y hombres, que no representaban el verdadero sentir de un pueblo ecuatoriano. Y lo voy a decir con datos, porque yo fui legislador también. Sí, señor, lo recuerdo. Yo fui legislador en el año 2017 y 18 en representación de mi provincia de La Suaya, en donde yo enjuicié a quien en aquel entonces era presidente del Consejo de la Judicatura del Correísmo, Gustavo Yalc. Sí, y para enjuiciar, quienes me escuchan, buenos amigos legisladores de la época, Fernando Callejas, Héctor Yepes, Roberto Gómez, Yanine Cruz, Homero Castañer, etcétera, etcétera, una bancada de lujo, me tuvo 2 días, queridos amigos, Enrique, Eduardo, Ramiro, 2 días sentado haciendo una valoración y una justificación constitucional, legal, documentada, para poder apoyarle a este servidor legislativo, en aquel entonces, para un juicio muy diferente a lo de hoy. Entre ellos se preguntaban y decían, pero es inconstitucional, no importa, hay que votarle a Lasso. Pero es ilegal, no importa, hay que votarle a Lasso. Pero no hay pruebas, no importa, hay que votarle a Lasso. Claro, tiene razón, pero va preso. Sí, señor, y en ese contexto, el presidente tomó una decisión, no por él, por la institucionalidad y el futuro del país, porque si aquello dejábamos que siga pasando, significaba que en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, un presidente de la República iba a ser enjuiciado por la puerta rota del centro de salud, culpable del Ministerio de Salud. Y ni siquiera se mandaba un salto así por el ministerio, una cosa tan imberbe le mandaban al presidente de la República. Por lo tanto, el acto fue cívico, patriótico, y hoy por hoy nos encontramos en un periodo de transición en donde también de por medio existe un proceso electoral. Un proceso electoral que lo vamos a enfrentar, lo digo como presidente electo de Creo, lo vamos a enfrentar y vamos a tener candidatos en las 35 jurisdicciones legislativas de Eduardo, en las 35, y también tendremos un binomio presidencial que en lo personal aspiro sea el presidente de la República quien opte por continuar su proceso, por concluir su mandato que fue legítimamente ganado el 11 de abril, sumado a un grado de responsabilidad ciudadana. Lo voy a hablar ahora no como ministro, no como presidente de Creo, lo voy a hablar como ecuatoriano. Creo que quien quiera que viniese, en la eventualidad de que nosotros no continuemos, pero estoy convencido de lo contrario, ¿no? Viniese, tiene 1 año 4 meses para enfrentar el fenómeno del niño, para enfrentar problemas de carácter social. Firmar los TLC que están dejando armados lo ustedes. Que dijo Julio José Prado hace un momento. Y yo creo que se tiene que dar la continuidad, que hay programas como los nuestros, por ejemplo, en el caso de mi materia política social,
proyectos como el del abrazo nutricional, en donde estamos garantizando el buen manejo alimenticio para 85,000 niños y niñas de 1 año a 3 años en todo el país, para garantizar que se disminuya la desnutrición crónica infantil. Todo ese proceso requiere todo un preámbulo, una documentación, un estudio, un diagnóstico, que quien venga al ministerio, en la eventualidad, reitero, va a tener que inteligenciarse, porque seguramente no querrá suscribir documentos que están bien avanzados, ¿no? Porque dirá, hay que ver qué ha pasado. Es la lógica. Hasta que pase 6 meses ya entra en campaña electoral del siguiente ya está periodo. listo. Así es. Por eso es que le hemos pedido formalmente al presidente que asuma la candidatura. El presidente nunca dijo que no, la gente lo malentendió. Él dijo, por el momento no estoy pensando en eso. Ese fue eso el no es enfoque. decir que no. Tampoco es decir que sí, pero no es negarlo. Pues, sí. Mire, el presidente tiene todo el derecho de decidir al final del día. Es una persona, un ser humano que está basado también en emociones, inclusive de carácter fundamental como su familia, que tomarán una decisión en familia. Yo le estoy hablando como militante, Sí, señor, como entiendo. ciudadano, no ni siquiera como ministro, porque yo creo haber cumplido a cabalidad durante el periodo que para el momento el presidente ha determinado sea parte del gobierno. Cada uno que viene a un cargo ministerial o a un cargo de dirección y a un cargo de libre remoción viene textualmente con una renuncia bajo el brazo, directamente. Absolutamente. Porque uno tiene que estar hasta el momento en que el presidente así lo designa. Acabo de ver una renuncia de un subsecretario en mi provincia, de una subsecretaria, en donde estuvo 30 días con una oportunidad que le dio el gobierno, como suelo decir en el argot popular. Llegó a la fiesta, bailó, comió, disfrutó y cuando salió criticó la música. Y se van criticando. Uno tiene que ser caballeroso, leal, y damas para poder salir y decir gracias a quien te dio la oportunidad, y no salir echando fuego ni haciendo daño a la institucionalidad del país. Pero cada quien responde a sus formas de ver y las a su cosas, conciencia. a su conciencia. Lo que es de mí, tengo una gratitud enorme por haberme permitido servirle al país, al presidente Guillermo Lasso, y haber sido parte de lo que pude evidenciar, de haber llevado adelante un programa de tal nivel de éxito que lamentablemente la narrativa perversa y recurrente generó los absolutismos. Gobierno que no ha hecho nada, bajamos la pobreza del 32 al 25%. Gobierno que no ha hecho nada, bajamos la pobreza extrema del 14,7 al 9%. Gobierno que no ha hecho nada, 1.100.000 personas salieron de la pobreza. Gobierno que no ha hecho nada, firmamos un tratado de libre comercio con China, nada más que con China, la segunda economía más grande del país, 1.600 millones Más de grande personas. que de la Unión Europea. Sí, que les dará una enorme oportunidad y posibilidad a nuestras futuras generaciones. Gobierno que no ha hecho nada, logramos reducir el déficit del 7% al 1%. Gobierno que no ha hecho nada, logramos entregar 52,000 a la fecha bonos de infancia futuro para disminuir la desnutrición crónica infantil a madres gestantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Gobierno que no ha hecho nada, crecimos en el bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares para dar cobertura a 1.400.000 beneficiarios en el país. Gobierno que no ha hecho nada, logramos generar 500,000 nuevos empleos, dicho por la institución que hace un año, en marzo, varios medios de comunicación tomaron y dijeron, miren lo que dice el INEC, cayó el empleo en 163,000 empleos adecuados. Hoy esa misma institución dice 530,000 nuevos empleos adecuados. Ahí sí, ya no vale. Pero qué mala la comunicación del gobierno. Esa es mi conclusión. Bueno, puede ser un talón de Aquiles, ¿no? Estás diciendo cosas importantes conseguidas, Esteban Bernal. Y sigamos hablando, ¿no? ¿Sí? Gobierno que no ha hecho nada, 16 unidades educativas. En un año, 9 meses, muy superior a todos los otros gobiernos en términos de los mismos periodos. El problema es que la gente a veces en la construcción de esa perversa narrativa compara papas con coles, pues, ¿no? Compara las unidades educativas hechas por el expresidente Correa en 10 años con nosotros hechas en un año 9 meses. 16 unidades educativas, 30,000 estudiantes beneficiarios, 4 hospitales sin un rastro de corrupción en este gobierno. 4 hospitales, 629 centros de salud reconstruidos en el Ecuador, todos los centros de salud abastecidos con vacunas para niños de 1 a 12 años. Entonces, Eduardo, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente se construyen narrativas sobre las percepciones, y usando algunos términos, yo diga coloquiales, que muchas de las veces hemos tocado también en este medio. Suelo decir que las percepciones son como el sistema respiratorio, todos tienen una. Aquí hay 18 millones de percepciones.
realidades las que le acabo de decir. Qué interesante, Esteban Bernal. Y vuelvo a repetir, ¿qué falla entonces del Departamento de Comunicación? Porque con todo lo dicho, esto debió haberse plasmado, hablado, dicho, publicitado, porque es un buen trabajo. Decías hace un momento tú, Esteban Bernal, que van a presentar en todas las provincias del Ecuador, todas, van a presentar candidatos. ¿No te preocupa lo que pasó en la elección del 5 de febrero, donde no tuvieron mucha suerte en las candidaturas? Bueno, eso también es relativo, Eduardo. Y voy a hacer un anuncio con fuerza. Cuando digo en todas las jurisdicciones, así será, en las 24 provincias, las 3 jurisdicciones del exterior, los 3 distritos adicionales de Guayas, los 3 distritos adicionales de Pichincha, el distrito adicional de Manabí y, lógicamente, la lista nacional de asambleístas. ¿Qué pasó en las últimas elecciones? Obtuvimos 25 alcaldías, de jurisdicciones pequeñas sí, pero no menos importantes. Por supuesto. Ahora, electoralmente, evaluémonos también, pues. A ver. Frickson Erazo quedó a menos de un punto, o 1.3 creo yo, del alcalde de Esmeraldas, que ganó las elecciones. ¿No? Electoralmente estoy hablando. Políticamente hay que reconocer, hay un alcalde que es de otra organización, nosotros la perdimos. Es como en el fútbol. Sí. Casi le ganamos, pero perdimos. Sí, pero hagamos una evaluación mucho más concisa, porque a veces somos muy simplistas en decirlo, no, es que perdió Frickson. Sí, pero ¿cómo lo perdió? Pues con menos de un punto las elecciones. Tania Vázquez, candidata prefecta nuestra en Cotopaxi, ahí la provincia donde emerge la mayor conflictividad social, dirigida por el señor Issa, ¿no? Ahí, Tania Vázquez perdió con 1.3% con Lourdes Tibán, nuestra candidata, que hoy es nuestra gobernadora y que Dios mediante seguro será nuestra asambleísta en las próximas elecciones. Vámonos a Cuenca, a mi ciudad. Por favor. A mi ciudad. El alcalde actual ganó con 18.3%. Una persona no cercana al correísmo, para llamarlo así. ¿Quién quedó segundo? El alcalde saliente, Pedro Palacios. Fue presidente cantonal de Creo un tiempo atrás. Sí, ya no era nuestro, pero fue presidente cantonal de Creo. Lo que me refiero es a la tendencia. ¿De acuerdo? Adrián Castro le seguía con 17 punto y pico. Por todos quedaron empates, ¿no? 18-3, 17-8, 18-5, 18-4, 18-3. Perdón, 17-4, 17-3. Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito de nuestro gobierno. Varias veces. Paul Carrasco, candidato nuestro. Entonces, si haces una evaluación conceptual, también hemos estado en la pelea, dando pelea, a ciencia cierta que además, creo un error también, descuidamos las seccionales por profundizar en la elección de la consulta popular, que quizás si hubiésemos puesto un poco más de empeño, probablemente de otros resultados, hubiésemos estado hablando sin perjuicio de que creo que tampoco son desastrosos como podría especularse son, ¿no? Esteban, una más de mi parte para darle paso a Ramiro y Enrique. Qué rápido, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo dinámico. Confluyo dinámico con un hombre que entiende política y estructura política y un amigo? Vimos una encuesta de Click Report la semana pasada. Y te voy a decir 2 o 3 cosas. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Pero, ¿qué es lo que quiere la sierra y la costa? ¿Cuál es el principal problema de la costa y de la sierra? La inseguridad. Tengo una digresión nada más ahí. Sí. Esa encuesta dice unos números, otra encuesta dice 20 números menos negativos del presidente Lasso. Sí. Sí, o sea, eso es un tema de relativización. Segundo, mira, sí. Si hablamos también de datos, perdóname Eduardo, 78% de los ecuatorianos han manifestado su complacencia con la muerte cruzada. Su complacencia. Y dicho por la más radical opositora encuestadora. Y esto es constitucional y es institucional, porque vino de acuerdo a la Constitución. Pregunto yo, ustedes son muy reflexivos, son un grupo de periodistas de sacarse el sombrero. Gracias, hermano querido. Muy reflexivos. ¿Quién es el único que puede capitalizar ese contento del Ecuador? El presidente Lasso. ¿No? Y estadísticamente, ahora me salgo de ser ciudadano, de ser ministro, de ser presidente del movimiento Creo. Lo voy a hablar como profesional, como economista. La inferencia estadística en un porcentaje de esa magnitud, teniendo un solo protagonista, hermano, salvo que la técnica en Harvard se haya acabado, el único que puede capitalizar aquello es el presidente Lasso. 78% de los ecuatorianos aplaudieron, sin duda alguna, de pie,
la decisión de haber disuelto a una asamblea imberbe, llena de vagos e irresponsables conspiradores como los que les acabo. Solamente para concluir, porque era solamente para decirte, los dos coinciden, la sierra y la costa, que el primer problema es la inseguridad. La sierra dice su segundo problema, la corrupción, acá en la costa es el desempleo. Son los desafíos que les tocan tocar, ¿lo viste? Y eso es de lo que te iba a hablar. Bueno, Ramiro, sigue por favor con la... La verdad que es un gusto tenerlo, ministro, aquí. Pero me toca ser abogado del diablo toda la vida. A ver, sí, es que yo voy a discrepar. Primero, sí, la asamblea estaba en el peor momento, pero el presidente Lasso también estaba en el peor momento. Y mucha gente quería que se vaya a la asamblea y que se vaya el presidente Lasso. Y las dos cosas sucedieron, porque el presidente, en el acto que usted llama de honor, de pundonor, de desprendimiento, también puso a disposición su cargo. Porque lo uno se fue de contado y el otro se va a crédito a 6 meses. ¿Ya? Entonces, estamos claros que los dos están fuera. El uno fue inmediato, el otro a 6 meses. Si el pueblo lo ratifica, será, para eso tiene que postularse. Primero, lecturas equivocadas. Está bien todo lo que han hecho, pero también diga todo lo que no han hecho. Pero Ramiro, con todo gusto. Se pelearon de entrada con la asamblea, ¿ya? Por lo que sea, pero se pelearon. Se dieron el lujo de gobernar sin ministro de gobierno año y medio. Se dieron el lujo de gobernar sin director de un partido político casi 2 años, hasta que lo sientan a usted. Ya, los resultados de los pueblos pequeños, el casi no juega. Juega en política el que gana. Lecturas equivocadas de que se gana por 1 punto, 2 puntos. El presidente ganó por 5 y su lectura equivocada fue pensar que solo era suficiente su legitimidad en el origen y no la legitimidad en el ejercicio. Y esa legitimidad de origen estaba con el paraguas de mucha gente que sin pensar como él, no querían que el otro sea. Y él se olvidó, él creyó que era él solo. Gobernó con gente con mucho conocimiento, pero con poca experiencia. Otro error, que lo ha venido corrigiendo de a poco. No sé si sea tarde. Así como hay el crédito en Banco Ecuador, quitaron el crédito educativo. Ofrecieron la venta del Banco del Pacífico y no la cumplieron. Ofrecieron exportación de 1 millón de barriles y tampoco lo cumplieron. Se ofrecieron lo que sabíamos hacer en 100 minutos y tampoco se cumplió. Tuvieron que experimentar con secretarios de seguridad durante tanto tiempo y tuvieron sentado a un señor que no sabía ni cómo se disparaba un arma. Entonces, con todos esos errores también, Esteban, no nos pidan que no veamos la otra cara de la moneda. Muy de acuerdo con usted, Ramiro. Solamente algunas digresiones al respecto. Primero, aplaudo profundamente su capacidad de análisis también para contrastar, porque cuando uno se siente en la mesa con gente inteligente como usted o ustedes, uno puede generar asimilaciones, reflexiones, entender que la política pública es perfectible, pero también puedo generar conclusiones y sobre todo contrastar, Ramiro. Claro, vamos por lo más importante que Eduardo decía hace un momento, ¿no? El tema de la seguridad. ¿De acuerdo? Empecemos por ahí. 3.000 millones de dólares que hemos destinado para recomponer algo que durante años, de manera estructural, porque no es un asunto coyuntural, mi querido Ramiro, no pueden pensar que en 2 años nosotros fuimos los culpables, entre comillas, de que la oleada de violencia se haya generado. Sabemos que esto viene de un problema estructural, delincuencia organizada, narcotráfico, por la permisibilidad, y hay que decirlo con fuerza y con tenor, ¿no? La permisibilidad que tuvieron los gobiernos anteriores con este sector. El presidente decomisó más de 470 toneladas, valorada y aplaudido en el mundo entero sobre su actitud. Claro que reaccionan los grupos vulnerables, los grupos violentos y los grupos de narcotráfico. Segundo, algo fundamental. Yo no he dicho que sean culpables de eso, no, pero sí son responsables de no tener el control en las cárceles. Sí, pero por supuesto que tenemos corresponsabilidad, sin duda, pero estamos en el gobierno. Sería un absurdo y irresponsable de mi parte decir, es que eso fue hecho por otros gobiernos. No, ya estamos en el gobierno, hay que poner solución. ¿Qué hemos hecho? 13.000 nuevos efectivos en la Policía Nacional, con proyección a crecer al 2025 a 30.000 más para cumplir con los 82.000 que demanda este país de acuerdo a su población. El Estado ecuatoriano tenía lamentablemente a la fuerza pública disminuida. Tomo las palabras del presidente de la República que dice, no hay república sin fuerza pública, Ramiro.
Y lo que hicieron en tiempo pasado fue desmantelarlas, reconstituir esos espacios. No es un tema de chasqueo de dedos, pero vamos encaminados a ello. Llámele al ministro del Interior, a quien tenga la vocería al respecto, y le va a dar los datos específicos de cómo cronológicamente avanzamos de ese proceso. Segundo, con respecto a otros temas de cumplimiento, decía Eduardo hace un momento en la reflexión de la reportería de esta encuesta, sí, qué es lo que piensa la gente de la costa y qué es lo que piensa la gente de la sierra. Eduardo, contra un paro de junio, contra una anquilosada actitud permanente de una asamblea que se dedicó a frenarnos, yo nomás le puedo dar fe y testimonio que hubo un día en que estuve en 4 comisiones distintas hablando exactamente de lo mismo. Para molestar. Sí, y el día que termina la muerte cruzada, mi subsecretario de la SANCO, que es de las transferencias monetarias, de los bonos, me decía, ministro, en el fondo me quedo en paz, porque ayer mi última gestión hasta altas horas de la noche era preparando informe para la asamblea, y hoy arranqué en la mañana preparando el informe para la asamblea. Increíble, le tuvieron ahí golpeando, latigueando al ministerio y al gobierno para intentar frenar el proceso. Aún con eso, 530,000 nuevos empleos adecuados. No es todavía lo óptimo, es indudable. Déjeme darle un dato que usted va a quedar contento de darle. Y un colega suyo me dijo hace un rato en un medio de comunicación, ministro, pero tengo que contrastar esto. ¿Usted cree, le dije, distinguido periodista, que un ministro de Estado en un micrófono con el nivel de corresponsabilidad, inclusive civil, penal, política que tiene, se va a inventar los datos? No, nosotros recibimos del Estado ecuatoriano, recuerde esta cifra, anótela, 360,000 niños, niñas, adolescentes en las calles del Ecuador, en situación de mendicidad, trabajo infantil, movilidad humana, situación de calle, etcétera. 360,000. Hoy tenemos 240,000. En valores absolutos, aún pues, porque usted va a salir a la calle y va a decir lo que me dijo el ministro. Claro, todavía está, pero fueron 120,000 que logramos sacar mediante 2 tipos de política. La una, la económica, pues porque si es que no tiene una política económica sana, en la cual venda 220,000 millones de dólares al año en ventas netas, la más alta de la historia del país, y no haya invertido 15,000 millones. Pero mal repartida la plata. No creo, Ramiro, sí. Y le voy a explicar. Y yo le explico después. Con todo gusto, 15,000 millones de dólares en inversión de política social en este gobierno, promedio año, ¿no? Ok. 15,000 millones. Un distinguido periodista, colega suyo, que estuve ayer en la noche con él, Carlos Vera, decía, pero me está involucrando ahí sueldos de médicos, sueldos de profesores, etcétera, eso es burocracia. A ver, más allá de que es un tema conceptual, podríamos entrar en una discusión si debe o no estar. Lo estamos midiendo con la misma metodología que midió el gobierno de Correa. Sí, pero si estuvo mal de esa manera, también está mal ahora. Pues. Querido Ramiro, con la misma metodología que midió Correa, con la misma metodología que medía Moreno, sí. Con la misma metodología nosotros. Ellos invirtieron 8,700 millones promedio año. Moreno, 11,300 millones promedio año, nosotros 15,200 millones. ¿Por qué lo hicimos? Porque la economía está en orden. O sea que cuando nos conviene utilizamos los parámetros que ellos utilizaron y cuando no nos conviene es una metodología estándar, pues. Pero esa metodología no está bien, pues, ministro. ¿Por qué no? Porque no refleja lo que en verdad se invierte, sino lo que se gasta se mezcla con lo que se invierte. Y entonces da un resultado distorsionado. Ahí sí me extraigo por un minutito y me pongo en la parte profesional. ¿Por qué no? Si usted mide con una metodología tal gobierno, y ese gobierno invierte 8,700, y con la misma metodología nos miden a nosotros. Si yo invirtiera menos, diría, qué vergüenza, a pesar de la economía que hemos puesto en orden, no he invertido lo que es. Hoy tenemos 15,200 millones, y quiere que le explique en dónde. Bono Infancia Futuro, incremento de los bonos y cobertura, logramos una depuración de la base de datos de bonos, generamos asistencia técnica y social a través de bonos de contingencia a todos los desastres naturales, se logró incrementar en 600 millones de dólares del presupuesto de educación, el más alto que se ha generado en el país. ¿Quién de los actores sociales nos salen a decir aplaudamos? Canje de deuda y etcétera. Lo que estás diciendo en otras palabras es que lo que estás diciendo en otras palabras, a ver, Ramiro, si no entiendo, es que han aportado al gasto social 4,000 millones de dólares más que el gobierno anterior y casi 7,000 millones más que el anterior. Sí, medido en la misma metodología. Si era buena o mala, mi querido Ramiro, además qué grato que es hablar con gente que nos permite un debate que la gente escuche, en buena hora. Pero yo le digo, buena o mala la metodología,
No es la discusión. Y que han bajado de la gente en la calle ¿Cuánto de eso? 120.000 personas. Sí, señor. Faltan 240.000 más. Por supuesto. Pero que han hecho 60.000. O sea que ustedes calculaban que en 4 años podían bajar 60.000 más y esto iba a Dios disminuir. mediante, así hubiésemos estado y estamos en ese camino. Pero eso se mecaniza con 2 tipos de políticas, Eduardo. La política económica, la que he mencionado, pero también la política social. Nosotros hemos levantado proyectos como erradicación del trabajo infantil, erradicación de la mendicidad, en donde en un periodo de 18 meses usted a los niños y niñas y adolescentes de las calles les recupera sus derechos educativos, de salud, sociales. Y eso viene siendo un éxito también en nuestro proceso. Vea, ministro Bernal, yo le voy a dar un ejemplo bien criollo. Ya su esposa le daba hace 10 años $10.000 y de eso gastaba 7.000 en cosas de ella y 3.000 en la casa. Después le daba $12.000 y gastaba $10.000 en cosas de ella y 2.000 en la casa. Y después le daba $15.000 y gastaba 13.000 en cosas de ella y 2.000 en la casa. Misma metodología, pero mal resultado. La metodología no nos dice nada si no la diseccionamos y vemos dónde va el gasto. Buen ejemplo. Y solo le hago otra observación. ¿Por qué con tanta belleza que nos cuentan, el pueblo está inconforme? El pueblo está que no ve la obra. ¿Dónde están los empleos que dicen en las estadísticas que no se sienten? Lo que yo veo es gente que se va. Lo que yo veo es pasaportes, la gente haciendo colas para irse del país. Lo que yo veo es gente muerta en las calles. Es lo que yo veo. Ya, pero ¿dónde está el país que usted me está narrando? A ver, le devuelvo la pregunta. No Claro es que cierto. sí. ¿En base a qué usted me dice que aquello pasa? ¿Por percepción? ¿Por No. lo que mira? Sí, porque yo en cambio le doy datos. Yo ¿Sabe tengo quién un me dice? termómetro, tenemos una empresa, Pero son un 40 tema- empleados, Sí, pero veo son- como el público no va a comer pero por Ramiro miedo. querido, pero ¿Qué Ramiro pasó? querido, termina siendo perceptivo. Porque yo le digo datos. Yo le digo datos. La nómina no es Comisión perceptiva. Económica- El no. IES no es perceptivo. No, la Comisión Económica El impuesto para a la América renta no es Latina- perceptivo, A ver, ministro. ¿Qué La pasó? Comisión Económica para América Latina y el Caribe es la que nos determina. Organismos internacionales así lo determinan. Y vuelvo a insistir en una frase que es fundamental. Y esto recuérdelo siempre, mi querido Ramiro. Yo aprendo mucho cuando vengo acá. Gracias, y trato de igualmente. dejar un pequeño detalle para que entendamos que las narrativas se las va construyendo sobre percepciones. Eso sí lo entiendo. La política es eso, percepciones. Pero los datos que yo le acabo de dar no son datos inventados. No son datos que por responsabilidad de un funcionario, de ministro y de rango ministerial, vaya a decirle aquí en un medio de comunicación tan importante como I-99, querido Ramiro, son 500.000 nuevos empleos. ¿De dónde saca? Ah, bueno, téngalo por seguro. ¿sabes cómo se llama eso? La narrativa construida por percepciones, se llama posverdad. Y es utilizado mucho por los autócratas, de un lado, de la derecha y de la Sí, izquierda. señor. Y eso Tuvimos es algo a toda que una tenemos, asamblea y una oposición pero entonces, diciendo todo. Pero lo que Pero dice no digo Ramiro lo que dice es... Ramiro. No, pero lo que en dice absoluto. Ramiro hay que explicarlo, pues hay que decirlo, hay que salirlo a poner. A ver, esto porque Claro. para que no se haga posverdad, porque De si no se acuerdo, y aprovecha. sobre todo Ramiro, para inclusive coincidir con usted, cuando usted sale de aquí de INO 29, usted va a encontrar a gente en trabajo infantil, en mendicidad y en situación de calle, ¿verdad? Creo que nadie puede desconocer aquello, pero la realidad y los datos reales sobre este proceso es que sí, aún están 240.000 ahí, pero cuando recibimos del gobierno teníamos 360.000, pues. Hemos logrado, mediante política económica, generación de empleo, política productiva y política social, sacar de las calles a 120.000. A 120.000. Pero también le quitaron a la clase media $1.000 millones de impuestos en una reforma Eso. tributaria sin fundamento, Absurda. absurda. Hace un año y pico y hoy pretenden devolvernosla de alguna manera con un proyecto de ley que vamos a ver si pasa en la Corte Con Constitucional. una Corte Constitucional legislando, ¿no? Que además, dicho sea de paso, hay que profundizar. Y ustedes, los medios de comunicación, que son garantes de la estabilidad y el Estado de Derecho de este país, porque somos intermediarios. Ustedes, los medios de comunicación, eleven el debate, traigan a constitucionalistas, a gente de derecho, Hemos traído. Sí, que conozca y que le tenemos. diga. Aquí la Corte Constitucional tiene la única obligación de generar un Nada más. control constitucional. Nada más.
a cuenta Yo ya de hice que mis la observaciones Corte sobre el tema. Constitucional Sí, yo- está haciendo evaluaciones legislativas de saber si es conveniente o no la política económica que es potestad del gobierno. Entonces, mire usted con qué hemos tenido que lidiar. Pero con- más allá de que yo creo que es perfectible y muchas de las cosas hay que hacer un mea culpa, hay que redireccionar varios temas comunicacionales entre eso, pero que nos permita efectivamente mostrar tangiblemente lo que yo le he acabado de Ministro, mencionar. crisis de gabinete. Usted es el político del gabinete. ¿Va a haber o no va a haber? Porque le Ya hay podríamos... dos. A ver, solo uno he visto que se fue. No, ya hay dos políticos en el gabinete. Usted dice que solo hay un No, ¿verdad? Hay dos, Tiene pues ya toda usted también, No, pues. a ver, usted es político de trinchera De y el otro es estructura. político de macro. Sí. Ya, está bien. Formado aquí, ¿no? Sí, señor, ya, aquí. está bien. Aquí. Lo Ministro de graduamos, Gobierno. Sí, claro. Formado aquí, pues. Pero por Oiga, supuesto, lo con que le este quiero... tipo de entrevista, ¿quién no se forma, mi querido Ramiro? Pero a ver, vamos para que se el enderece. retroalimento intelectual. Dale, ¿Cuántos dale, se dale. van? plantea. ¿Cuántos se van? No, Si no quiere es- le damos no un es listado. dirimencia, no es dirimencia mía, es un tema del presidente. Puede ser Pero que usted lo mañana, escucha. puede ser que Sí, lo mañana yo esté también formando parte de esas filas en las cuales el presidente requiera refrescar. Lo único cierto. Pero es que usted va a hacer otro trabajo, pues. Mire, usted pero tiene lo que irse único porque va a hacer cierto, otro mire, trabajo. lo único cierto, mi querido Ramiro, mi querido Eduardo y Enrique, es de que cuando uno acude a servir al país, luego de concluir por la razón que fuese, uno tiene que salir diciendo Dios le pague, como decimos en Sí, Cuenca. señor. Claro. Dios le pague por la oportunidad de servir No como un y no Pancho salir cualquiera. y lamentablemente generar ruedas de prensa al siguiente día en donde, y lo digo con franqueza, el exministro de gobierno, ¿no? El día anterior a la rueda de prensa que la dio, tuvo a su gente tratando de boicotear mi elección como presidente de Creo. ¿Por qué? Porque quería ser presidente de Creo, con justo derecho, pero yo tuve 54 de los 61 votos electorales, Claro. ¿no? En la asamblea del movimiento, y al siguiente día sale y denosta con la oportunidad que le dio el presidente de la República de ser el premier de la República del Ecuador. E igual otros más que han salido, una señora que salió con una carta dándole palo, eso se llama morderle la mano a quien le da de comer, eso es ser desleal, y eso no debe ser. Y hasta las Ándate, discrepancias hay que guardárselas por pudor y público. tú, es mejor que se lo digas personalmente a una persona y no hacerlo público. Yo coincido plenamente. Eso se llama cuna. Sí, señor. Nada más. Eso te lo señor. enseña tu Todo. mamá. Así es. A ver, solamente antes de Bolívar San Martín, Luisa Delgadillo ya no alcanzó esta entrevista, viene la próxima. Solamente Eduardo Salgado me escribe lo que dices tú. Subieron los impuestos y ahora el apuro los bajaron. Esto fue un error. Pero lo que es grave es que no se licitó el campo amistad de gas natural. Y esto es importante. Hay que mejorar el trabajo y bajar el desempleo. Son puntos interesantes que dice la gente. Bueno, todo Bien. y en toda materia, ¿no? Por Ministro, favor. rápidamente. Por favor. A ver, una reflexión y una pregunta. La reflexión. Yo tuve la oportunidad, por esas circunstancias de la vida, de estar en el hospital de Pedernales, hospital de lujo. Y le repito lo que le dije al ministro de Gobierno, nuestro buen amigo Henry Cucalón. En comunicación hay una premisa: el que no comunica no existe. Ese es el talón de Aquiles. Tienen que rectificar inmediatamente, por favor. Y la pregunta: ¿por qué de movimiento partido? Bueno, porque hay mayor responsabilidad de dónde queremos llevarle al país. Qué bueno que usted concluya esta entrevista con esa pregunta. El grave problema que tiene también la política electoral del Ecuador es de que los partidos no se conforman siendo los verdaderos intermediarios para presentar al país cuadros que tengan un grado de representatividad y de conocimiento. La última Asamblea Nacional tuvo gente, han visto ustedes esos memes que cuando dicen no tengo idea cómo llegó ahí, así nos pasa. Claro, la tortuga Sí. ahí en el poste. El señor de la izquierda democrática de mi provincia, el señor que también terminó enjuiciándole a nada más y nada menos que al presidente de la República, que no pudo leer una pregunta, recuerden Sí, ustedes, señor. no pudo leerla, porque en su vida se imaginaría llegar a la Asamblea Nacional, y téngalo por seguro, que después de la disolución él no volverá a ver la Asamblea, el señor Fajardo, creo que es de mi provincia, ¿no? Ni por televisión, porque no tuvieron las condiciones para llegar a formar ahí. ¿Quiénes son los responsables? Las organizaciones políticas. ¿Qué pasa de un movimiento a partido? Mayor conciencia, mayor coparticipación. Recuerde que un movimiento tiene adherentes, los partidos tienen afiliados. Es decir, pasamos a tener una corresponsabilidad entre la dirigencia y la militancia, y ya no un tema de solo te apoyo, es un tema de cómo me corresponsabilizo Compromiso. con el país y en el futuro. Mi aspiración sana, dejar al menos la huella para hacer lo que son los verdaderos partidos políticos en democracias maduras, verdaderos intermediarios de la sociedad civil y el Estado.
Mi querido Esteban Bernal, agradecerte tu gentileza y amabilidad. Durante 46 minutos, no parece, 44 minutos, hemos tenido... Primer tiempo un partido de fútbol. Sí, pero ha sido con una dinámica. Salimos de empates con Ramiro. Salimos de empates, sí. Y yo gané 2-0. Espero ganar el clásico también. Ve, ahí está, se pone bravo. Espero ganar 2-0 el clásico también porque ya hay apuestas. Sí, ¿Sabe, ministro? Cuidado con el Cuenquita, hermano. Cuando venga con el Cuenquita, ahí terminamos ganando 3-0. Sí. Bueno, en mis tiempos. Ahora ya está complicado. Solo saludar a Luis Delgadillo. Buenos días. Qué gusto, Eduardo, ministro, compañeros, Ramiro, Bolívar. ¿Cómo estás? Déjeme decirle, ministro, que yo coincido con lo que usted señalaba. Por eso yo me siento feliz y como pez en el agua de que aquí mis compañeros me hayan recibido con tanto cariño, porque yo aquí aprendo mucho todos los días. Sí, señor. Así es, mi querida Esa querida Luisa. Cosas buenas. Pero quiero irme de aquí nada más agradeciendo y solamente felicitando. Tener un compromiso de una periodista de la talla de Luisa Delgadillo es de lujo. Gracias. No pagamos el corte, despedimos a Esteban, venimos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Para CNT es un gran